Bueno, me dice el aparato que el sistema está avisando a tus seguidores de que has comenzado a transmitir un vídeo en directo. Por lo tanto, efectivamente, así es. Acabamos de empezar ahora mismito esa transmisión. Por lo tanto, Josep, bienvenido. Manuel, bienvenido. Mandrat, bienvenido. Bienvenidos a todos los que os vais incorporando. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer un huequecito en vuestras vidas para dedicar un ratito a poder observar algunas cositas. ¿Qué tal, Maru, desde México? Siempre ahí presente. Me gusta saludaros. Ahí estamos para ofrecer otra de las claves. Me pregunta por aquí, hola Xavi, ¿fareu formació de coaching? De momento no, porque nuestra especialidad ha sido históricamente, por un lado, la programación neurolingüística, la PNL, por otro lado, ha sido históricamente también los procesos de autoconocimiento a través de emprendedores existenciales, por lo tanto, todo lo que se refiere a procesos psicoespirituales, y últimamente hemos añadido Avatar, que es otra gran metodología sobre la conciencia y las creencias. Por lo tanto, no vamos a ir por ese camino, pero bueno, creo que hoy en día tienes infinidad de ofertas por ahí para que encuentres el camino que tú deseas. Entonces, en ese camino de las claves del autoconocimiento, creo que era necesario que tocásemos en algún momento un tema quizás más psicológico, pero que me apetecía mucho. Y me apetecía mucho en tanto que veréis la expresión tengo un sentimiento de inseguridad, es una de las expresiones que generalmente más aparecen en todas partes. Cuando hacemos cursos, hola Niki desde Panamá, cuando hacemos cursos en la terapia, en los grupos, en todas partes, siempre acaba apareciendo tarde o temprano esta expresión. Es que me siento insegura, es que me siento inseguro, es que no sé exactamente si me siento capaz de hacerlo. Es decir, aparece de vez en cuando en nuestra vida, de vez en cuando o incluso muchas veces, eso que llamamos el sentimiento de inseguridad. Y yo me pregunto, ¿acaso conocéis a alguien que sea seguro en todo? ¿Conocéis acaso alguna persona que podáis, o que sepáis, o vosotros mismas o vosotros mismos podéis afirmar que en vuestra vida todo es seguro? Es que la respuesta por sí misma ya cae, ¿no? Es muy difícil que podamos hablar con absoluta certeza y que todo en nuestra vida se base en una certeza absoluta. Por lo tanto, cuando una persona me dice, es que tengo un sentimiento como de inseguridad, le digo, ¿qué deberías sentir? Y la gente siempre dice, bueno, me debería sentir más segura, me gustaría sentirme más seguro. Ah, ya. Pero ¿qué es ser seguro? ¿Qué es sentirse seguro? Porque yo no conozco a nadie que todo en su vida lo tenga seguro y lo sepa seguro y pueda vivir en una seguridad total. Por lo tanto, vamos a observar a partir de ahora este sentimiento desde una perspectiva un poco diferente, atendiendo a que es una expresión que usamos mucho, que la comprendo cuando se dice, entiendo cuál es ese sentimiento que también lo puedo tener yo en cualquier momento de mi vida, porque en cualquier momento puedo encontrarme en una situación donde me sienta que ahí no sé qué hacer, no sé qué tengo que decir, no sé cómo tengo que afrontar esa situación. Por lo tanto, sería lo más normal del mundo que la mayoría de las personas pudiéramos tener un sentimiento de inseguridad, pero vivirlo con tranquilidad, vivirlo con normalidad, vivirlo bien, vivirlo como una forma más de estar en la vida y saber que no todo lo dominamos, lo conocemos, lo controlamos y nos sentimos seguros. Por lo tanto, casi que podría ya afirmar, nada más empezar, que lo más normal en la vida es que tengas un sentimiento de inseguridad, no que tengas un sentimiento de seguridad, porque el sentimiento de seguridad solo te lo da aquello que tú sabes que es, y es así seguramente porque yo lo has vivido. Os pondré un ejemplo. Yo recuerdo en muchos cursos
cuando tengo sobre todo un grupo de mujeres, pero en fin, lo pido a todo el mundo, digo, a ver, levantad la mano por favor, aquellas señoras que consideréis, sobre todo las que son madres, claro, yo pregunto, ¿cuántas de vosotras sois madres? Levantan la mano unas cuantas. Y digo, ¿me podéis afirmar con rotunda seguridad que vuestro hijo es vuestro? Bueno, risitas al margen y bromitas al margen, que siempre hay alguna que se puede hacer al respecto, pero la mayoría siempre te dicen, totalmente segura. Por lo tanto, ciertamente, algunas cosas en la vida las podemos afirmar como seguras, o bien porque lo hemos vivido, o bien porque sabemos que efectivamente eso es así. Pero ¿de cuántas cosas podemos afirmar que son así? Cuando la mayoría son especulaciones, creencias que tenemos, ideas, opiniones, puntos de vista, tal vez. Por lo tanto, repito, lo humano no es tener un sentimiento de seguridad, sino lo humano es tener sentimientos de inseguridad cada 2 por 3, porque no lo sabemos todo, porque no lo dominamos todo. Está claro. Ahora bien, es cierto que algunas personas pueden afirmar o pueden decirme, y de hecho lo dicen, que este sentimiento de inseguridad lo tienen muy a menudo, lo tienen casi continuamente. Es como un sentimiento que las acompaña siempre. Entonces ya no estamos hablando de un sentimiento de inseguridad, sino que entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando quizás de un complejo de inferioridad, que es un poco el título que había puesto yo inicialmente a la charla de hoy, porque me parece que es un tema muy interesante. Ese complejo, cuando hablamos de complejo siempre asustamos, ¿no? Los psicólogos, porque la palabra trastorno, la palabra complejo, parece que te ponga una etiqueta patológica e infeliz y malsana, y que te está poniendo ya una etiqueta de que eso no te va a ir bien en la vida. Y oye, no son más que etiquetas, son formas que tenemos para comprender, para entendernos, para poder ponerle alguna forma, algún título, alguna etiqueta que nos sirva simplemente de referencia. Entonces, cuando hablamos de un complejo, estamos hablando siempre de una subpersonalidad, que es una forma sencilla de contarlo. Se puede contar el complejo de muchas maneras, pero no creo que vosotras y vosotros estéis aquí para que os dé una clase sobre psicología clínica y que haga unas referencias estrictamente clínicas a lo que estamos hablando, ¿no? Sino más bien que entendamos que de alguna manera cuando hablamos de complejos estamos hablando de subpersonalidades. Y una subpersonalidad es como una especie de personaje que está en mí, dentro de mí, y que actúa autónomamente. Es decir, la típica experiencia o la típica referencia que ponemos de novia a la fuga, que hacemos siempre la bromita, pero que sirve, ¿no? Esa chica que se quiere casar y está convencida y siempre encuentra la pareja ideal, y cuando es el momento de entrar en la iglesia, sale corriendo. Entonces, ella dice, pero yo me quiero casar, yo quiero de verdad, pero hay algo en mí que no puedo. Entonces muchas personas cuando hablamos del tema de ese complejo de inseguridad en este caso, es como si hablaran precisamente de que a pesar de que ya lo entienden, a pesar de que se lo proponen, a pesar de que tienen claro que las cosas que quieren son las que quieren, pero cuando es la hora de la verdad les aparece esa sensación interna que es como autónoma, es algo que no han decidido, por supuesto, no es algo decidido, sino es algo que aparece de repente y que te lleva a la vida. No te permite actuar a tu propia voluntad. No puedes dirigir tu atención hacia ahí porque te la ha robado. ¿Y cuántas veces, cuántos de vosotros no habréis visto o no habréis vivido muchas situaciones en la vida donde habéis dicho, es que no era yo? No era yo, es que no sé qué me pasó, pero no era yo. Entonces, esa idea de no soy yo, esa idea de me ha sido una cosa que no era mía, cuando hablamos en estos términos, estamos hablando de una especie de subpersonalidad que actúa ante determinadas situaciones autónomamente. Entonces, esa es una forma de hablar del complejo. Entonces, ciertamente es verdad, algunas personas muestran que ese sentimiento de inseguridad del que hablábamos al principio se va manifestando a lo largo de diferentes momentos de su vida. Digamos que casi cada día
tienen en algún momento, en alguna situación, una cierta sensación o aparece ese sentimiento de inseguridad, e incluso en algunos momentos donde aparentemente sé que lo sé y sé que no tendría que tener ese problema, pero que no puedo con él, es que me viene ese sentimiento. Bien, entonces ahí es donde estamos hoy poniendo la atención, en este sentimiento de inseguridad que puede acabar convirtiéndose en un complejo de inferioridad. Bien, ¿cómo podríamos contar esto? Cuando a una persona esto le sucede muy a menudo, ¿qué explicación podemos encontrar ante estos sentimientos de inferioridad, sentirme más pequeño que el otro, sentirme que no soy como el otro, sentirme que yo soy menos que el otro, sentirme por debajo del otro? Cuando ocurren estas experiencias, estamos hablando precisamente de que hay en ti una imagen de ti. Te has construido una imagen de ti misma, de ti mismo, donde ya crees que eres una persona insegura, una persona tal vez incluso inferior. No, es que yo cuando veo a los demás siempre los veo que son más, que pueden más, que saben más, que tienen más, como más arrojo, que se muestran como más seguras. Que no os engañe nunca el creer que una persona, porque muestra unos aires de mucha seguridad, significa que se sienta segura. A veces las personas que más potencia parecen tener y que tienen un aspecto como mucho más superior son las que temen más, precisamente porque tienen precisamente oculto ese sentimiento de inferioridad. Os lo acabo de contar luego, simplemente por no perder el hilo. Entonces fijaros que bueno, esto nos viene ya por darle un cierto origen en nuestras experiencias tempraneras, ya casi de nuestra vida familiar. Porque en términos un poco psicoanalíticos hablamos de procesos de narcisización. ¡Buah! Menuda palabrita, ya aparecen las palabritas técnicas. Bien, a Narciso todos lo conocéis, ¿verdad? Y todos de algún modo sabéis y conocéis la famosa metáfora de Narciso que se mira en el estanque, se ve su propia imagen y se enamora de sí mismo. Entonces hablamos de los clásicos trastornos narcisistas. Bien, pero ahora no vamos a hablar, hemos dicho, de temas clínicos, sino simplemente de que en ese proceso de enamorarme de mí, en ese proceso de crecer, sobre todo cuando somos pequeñitos y vamos creciendo, en ese proceso de crecer, resulta que las personas que tienen que ayudarnos a hacer ese proceso de narcisización, ese proceso de tener un yo más o menos estable, más o menos confiable, un yo que dependa un poco de mí y que yo pueda experimentar y tener confianza en mí mismo, resulta que ese proceso de narcisización a lo largo de mi etapa infantil no ha acabado de funcionar bien del todo. Y ahí no os preocupéis, los que seáis padres y madres, porque sinceramente no he conocido a ningún hijo ni a ninguna hija que haya hecho un proceso narciso perfecto y que haya crecido con una perfección absoluta y con un conocimiento de sí misma y un poder de confianza total. Yo no he conocido a nadie así. Hay gente que por grados tiene un mayor grado de confianza en sí misma, gente que tiene menor grado. Y eso sí tiene mucho que ver con esas experiencias tempraneras que tuvimos en la infancia. Entonces, ¿qué puede haber ocurrido? Pues ahí tenemos algunas referencias interesantes. Por ejemplo, yo me acojo mucho a Alfred Adler cuando es el momento de hablar de estos temas de la inferioridad, de los complejos, en este sentido que nos llevan estos sentimientos, recordando que hay 3 tipos de educación dentro del campo de la familia que no nos ayudan para nada a que nuestro proceso de hacernos persona y hacernos personas estables, maduras, con confianza, fracase. Y cuando digo fracasar no lo entendáis en el sentido radical, sino en el sentido de que no ha ido suficientemente bien. Y repito, no os preocupéis, nos ha pasado a todos. No hemos tenido unos procesos inmaculados. Bien, ¿cuáles son los 3 procesos que no acostumbran a ir muy bien para hacer este proceso de hacerse confiable en la vida? El primero es una educación demasiado autoritaria. Cuando hemos tenido realmente unos padres que nos han marcado excesivamente, que nos han exigido tremendamente y por tanto nos han situado en una posición donde nunca está todo bien, donde nunca nada es suficiente, donde siempre tengo que estar demostrando que valgo,
donde siempre voy con el temor de no hacerlo suficientemente bien, donde siempre tengo el temor del castigo, donde me avergüenzo de no conseguir las cosas que debería conseguir y tengo siempre el mayor de los males, que es el posible rechazo de los míos y de mi gente. Con lo cual, ahí se producen unos fenómenos que realmente hacen que una persona sufra mucho y tenga angustia por no hacer las cosas bien, dado que ha crecido en un ambiente donde ha habido tremenda exigencia, donde ha habido excesiva orden autoritario y donde no hemos podido crecer siendo nosotros mismos, sino siempre buscando unas referencias, y esas referencias eran referencias casi imposibles. Probablemente muchos problemas de inferioridad vienen motivados por las comparaciones. Nos han comparado demasiado. Y eso es terrible, porque, claro, cuando te comparan, te están poniendo otro modelo que no eres tú. Y te están diciendo, ese es el modelo bueno, y tú es que no eres el bueno. Entonces no alcanzas, no llegas, no eres como. Entonces ahí nace gran parte de nuestra idea del yo ideal, porque nos ponen esos modelos por delante, modelos que deberíamos ser y no somos. Y por lo tanto estamos sufriendo siempre porque no llegamos, porque no alcanzamos, porque no somos igual que. Entonces ahí nos entran esos sentimientos, ya vamos creciendo con un sentimiento de inferioridad porque yo no alcanzo, yo no soy como. Entonces, si no soy como y ese es el modelo bueno, yo no soy válido. Yo no sirvo, no me va bien. Con lo cual, fijaros los efectos de tener un proceso de crecer en una familia donde impera el orden autoritario, la exigencia por encima de todo. Bien, hay otro tipo de educación que tampoco funciona bien, y es todo lo contrario, que es la familia consentidora. Entonces, fijaros que algunas criaturas están en unas familias donde se les consiente todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Tú eres maravillosa, hija mía, y tú estás en este mundo porque eres especial. Entonces uno empieza a crecer no desde el sentimiento de inferioridad, sino desde un sentimiento de todo lo contrario. Es decir, yo soy una persona especial, en mi casa me valoran y me tienen y me alzan y me quieren ver como una persona especial. Entonces voy por la vida ya de superior, porque me lo han consentido todo y encima me han puesto en un pedestal. Entonces me acostumbro a vivir en el pedestal y quiero que todo el mundo me reconozca y me vea en mi pedestal y por lo tanto que pueda ver lo bueno, lo perfecto, lo sublime que soy, y además no puede haber ninguna mácula, no puede haber ninguna crítica, no se me puede criticar nada porque efectivamente yo soy el perfecto, soy el bueno, el ungido, soy exactamente como un Dios, exageradamente. Bien, entonces esas personas supuestamente deberían tener un ego hinchadísimo. Y de algún modo los procesos narcisistas, sabéis que algunas personas tienden hacia conductas muy narcisistas precisamente porque han crecido en ambientes donde no solo han hecho lo que les ha dado la gana, sino que además han sido encumbrados siempre como especiales, como personas magníficas, como personas que lo pueden todo. Y entonces, claro, están acostumbradas a estar en el pedestal, pero ojo, tienen un temor inmenso a caerse del pedestal. Y su mayor miedo es precisamente que les descubran en su vulnerabilidad, que les descubran en lo inferior, que les descubran en lo que no saben, que les descubran en lo que no pueden. Entonces, a partir de ahí nacen muchos movimientos donde la persona también está temerosa de que la humillen, de que la hagan sentir culpable y la rechacen. Por lo tanto, fijaros cómo en el fondo ese sentimiento de inferioridad, incluso alcanzar incluso el nivel de complejo, fijaros cómo tiene este poder de que todas las personas estamos metidos en ese proceso. Y es igual que hayas tenido un proceso donde se te ha tratado de una forma autoritaria, donde te han rebajado, donde siempre has estado faltando, etcétera, a el contrario, que es el que te ha encumbrado, el que siempre es el mejor, el que siempre eres el gran referente porque, hija, hijo, tú has venido a este mundo porque eres especial y vas a hacer grandes cosas. Por lo tanto, uno puede asumir eso, pero a la vez teme eso, tiene un vértigo terrible a lo largo de la vida porque teme el fracaso.
teme el síndrome de Jonás, que es el síndrome de alcanzar el éxito, porque si alcanzo el éxito, ¿cómo voy a poder sostener todo eso? Dios mío. Por eso muchas personas, cuando están muy cercanas, cuando están, como quien dice, a punto de lograr aquello que querían, lo dejan. No pueden, les entra un vértigo terrible. Entonces cuando te dicen, es que me ha venido un sentimiento de inferioridad o un sentimiento de que no voy a poder con eso, un sentimiento, no me he sentido seguro para nada. Bien, ahí estamos. Por lo tanto, hemos dicho, uno puede tener un proceso de narcisización por figuras autoritarias, displicentes, que te han dado mucha caña, o por el contrario, consentidoras, que te han elevado los cielos, mientras que también puede existir, ese sería como el último nivel, otro nivel donde tú has crecido desde un exceso de protección. Aquello que te han metido dentro de una burbujita y siempre estás metido dentro de la burbujita y no permiten que hagas nada, porque te lo hacen todo, porque no tienes que hacer nada. No tienes que preocuparte de nada, tú solo sé feliz. Pero ¿qué ocurre? Que me han protegido tanto, me han hecho tanto de oro, me han hecho de todo, o sea, me lo han cuidado todo. Es que me ponen aquí cuna de oro, cama de paja, efectivamente, cuna de oro, cama de paja. Muy buena expresión, esta no la conocía. Bien, pues ahí, ten en cuenta que esas personas tan protegidas, después cuando tienen que afrontar la vida, se dan cuenta de que la vida no es entre algodones. Y como le pasó al Buda, que cuando salió de palacio, empezó a darse cuenta de que había gente que sufría. Por lo tanto, en el mundo había sufrimiento, y había dolor, y había hambre, y había inseguridad, y tenías que afrontar las cosas de la vida. Entonces, la persona protegida vive en un mundo de miedos constantes y se siente insegura en todas partes porque necesita permanentemente la figura de la protección. Entonces, daros cuenta cómo estos procesos iniciales, sobre todo en este proceso de crecer como personas, en esta primera etapa de la vida, eso va a tener una influencia enorme en podernos mantener como personas con la confianza suficiente, el poder suficiente para poder arrancar y llevar la vida por nosotras y nosotros mismos. Pero bien, en la mayoría de la gente no es así. Por lo tanto, nos acabamos construyendo una imagen de nosotros mismos que es la imagen de la inseguridad o la imagen incluso del complejo de inseguridad. Cuando llegamos ahí, hay mucha gente que tiene que buscar la forma de defenderse y de compensar ese mundo de inferioridades, ese mundo de continuo sentirme menos. Y las compensaciones suelen ser, tengo por aquí una lista, voy a mirármela para no dejarme casi nada, pero tampoco lo voy a decir todo porque es una lista muy larga. Entonces tampoco quisiera asustaros, porque probablemente las cosas que os puedo decir aquí podéis tener algún que otro síntoma, pero nunca al alcance o a estos niveles. Entonces, cuando una persona tiene estos sentimientos que son angustias del propio yo, angustias de nuestra capacidad de ser personas, entonces aparecen lo que llamamos sentimientos de inferioridad, sentimientos de vergüenza, una especie de malestar difuso de insatisfacción conmigo mismo, es que siempre estoy como insatisfecha, es que siempre estoy como insatisfecho, o sentimientos de vacío, es que yo siento que no sé si valgo nada, es que siempre me siento como si dentro de mí no hubiera nada, como una especie de vacío interior, una especie de sensación de que por dentro estoy como aburrido, es que si no tengo ahí fuera que me tiran, yo por mí mismo es que no me estoy como vacío y no tengo como vitalidad, me falta vitalidad y muchas veces me siento impotente. Entonces, cuando aparecen esos síntomas, la persona siente que eso necesita compensarlo de alguna manera. Y lo hacemos de formas extraordinariamente complicadas. Entonces no os quiero asustar demasiado, pero bueno, por ahí pueden aparecer fobias, la clásica fobia social, que es la evitación. Evito estar mucho con la gente porque ese sentimiento de inferioridad que tengo tan a menudo me acaba molestando y no me encuentro bien en ninguna parte. Con lo cual voy huyendo ya de lugares donde hay mucha gente, donde se reúnen muchos amigos, ya no sé qué hacer, no sé qué decir, estoy ahí como una piedra. Entonces ya empiezo a evitar las situaciones sociales. Mucha gente cae en las adicciones. Ese vacío
ese aburrimiento, esa insatisfacción conmigo, la necesito llenar como sea. Entonces, a veces ese como sea, pues desgraciadamente sabéis que suele ser adictivo. Y nuestras adicciones siempre tienen que ver con nuestros instintos. Por lo tanto, adicciones pues propias pues de la bebida, el alcoholismo, temas de comida, bulimia, anorexia. La anorexia también como un intento de verme por fuera como una figura que compense esa imprecisión y ese malestar que siento por dentro. Entonces necesito una imagen perfecta externa para que compense lo que por dentro no me encuentro bien. Entonces ahí aparece, no quiero decir que sea la única causa, pero sí que sabemos que está muy vinculado a estas angustias de nuestro yo, que no sabe asentarse en sí mismo. También pueden aparecer fantasías grandilocuentes, omnipotencia, creer en la imaginación que tú lo puedes todo, como incluso todo lo contrario, ¿no? Es decir, tener imágenes de querer hacer daño a la gente, que nunca lo vas a hacer, nunca se te va a ocurrir, pero hay como una especie también de compensación en nuestro inconsciente que ante aquello que yo estoy sufriendo lo convierto en dolor hacia los demás. O personas que hacen lo contrario, que se cargan de una especie de sacrificio humano. Me sacrificio por toda la humanidad, me sacrifico por todo, porque no deja de ser una forma de compensación interna de aquello que desde mi yo no puedo sostener. Y por supuesto, uno de los clásicos en estos sentidos, y no me alargo más, son lo conocido como la personalidad agresivo-pasiva. Y es agresivo-pasiva en este sentido, porque por un lado es agresiva hacia sí misma, es decir, ese sentimiento de inferioridad, ese yo-idea o esa idea del yo, la machaco, me castigo, me mutilo, tengo rabia, una rabia contra mí por ser como soy, y en cambio hacia afuera pues no hago nada. Soy permisivo, lo sostengo todo, no me importa. Entonces, esa conducta agresivo-pasiva nos genera un malestar que cuesta mucho de sostener. Por lo tanto, tener en cuenta que ante esta situación de complejo de inferioridad o estos sentimientos de inseguridad, que repito, son lo más normal del mundo, caemos en este tipo de compensaciones de nuestro yo. Siempre estoy hablando de situaciones un poco extremas, ya cuando busco auténticas compensaciones. La mayoría de la gente no estamos viviendo ahí, pero a veces caemos en alguna de estas cositas. Alguna. Y en algún momento tenemos algún pensamiento loco o tenemos alguna conducta que se nos va por ahí. Y es que simplemente tenemos que recordar que estamos teniendo angustias de nuestro propio yo, no estamos satisfechos con nosotros mismos, tenemos un malestar interior. En estos casos, como me decís por aquí, pues efectivamente sería muy bueno poder dejarse acompañar terapéuticamente, porque hay que ayudar a que ese crecimiento del yo que no se hizo bien en su momento lo puedas hacer en esta segunda parte de tu vida. Por lo tanto, que la maduración de tu vida venga acompañado ya no de depender de los demás, esto lo os diré quizás ahora al final. En todo caso, hay una respuesta, déjame que beba un poquito. Suele haber una respuesta casi universal a ese sentimiento de inseguridad, y más si hay complejo, que consiste en ser una niña o un niño bueno. ¿Cómo compenso mi inseguridad? ¿Cómo compenso mi inferioridad? Siendo muy buena, siendo muy bueno. Si soy muy bueno, pues me van a querer. Si soy muy bueno y soy muy perfecto y correspondo a todo lo que esperan de mí, me van a querer. Entonces estamos ahí cayendo en esa trampa, en convertir lo inferior o querer compensar lo inferior con eso. Permitirme. Es que hoy llevo todo el día hablando y ya se nota bastante. Vale. Entonces, cuando yo me convierto en el niño bueno, la niña buena, y luego para compensar estos sentimientos de inferioridad, estoy generando una disociación entre mi vida externa, lo que muestro a la gente, que es esa niña buena, ese niño perfecto, ese que siempre está al tanto de todo, que siempre corresponde a lo que esperan de ella. Por lo tanto, está siempre hacia afuera
mostrándose lo más perfecta posible, igual que hay personas que intentan mostrarse lo más superiores posibles, como un intento de compensación de la parte inferior. Solo que la parte inferior queda metida dentro, queda oculta. Entonces yo no muestro esa parte, porque si la mostrara, si mostrara que a veces me enfado, si mostrara que a veces tengo ira, si mostrara que a veces ese sentimiento de inferioridad se convierte en mí casi en un monstruo que te comería, el hecho de reprimirlo lo que hace es que yo me quede disociado entre una idea de mí, que es una idea oculta, y entre un yo ideal, que es el que quiero mostrar por ahí. Recordar que hay un capítulo de las claves del autoconocimiento 5, que lo podéis consultar a través de las presentaciones en el YouTube. En el número 5 hablo más extensamente sobre el tema del yo idea, el yo ideal y el personaje. Con lo cual, siguiendo la tradición de Antonio Blay, la tradición de Antonio Jorge Larruy y de Jordi Sapés, es decir, los grandes maestros que han hablado sobre el personaje, ahí tenéis una referencia que la podéis encontrar en el número 5. Bien, entonces seguimos. ¿Qué ocurre? Cuando yo no me permito expresar esa parte de mí que va quedando oculta, que normalmente suele ser ira. ¿Ira por qué? Porque es la única manera que encuentro de tapar el dolor que he vivido y la tristeza que hay en mí. Entonces eso se convierte en una ira que a veces sacaría fuera, pero me la reprimo porque no quiero que fuera me vean así, porque si me ven así, entonces voy a caer en la trampa de mis angustias, la vergüenza o la humillación, la culpabilidad y el rechazo. Por lo tanto, inmediatamente voy a sostenerme externamente desde el personaje, pero internamente me voy a machacar a mí mismo. Pero cuando me machaco a mí mismo, ¿sabéis qué es lo que consigo? Precisamente sentirme inferior, hacerme pequeñito, deshincharme. En lugar de tener un sentimiento de confianza en mí, en lugar de atesorar en mí una manera sencilla de acogerme en mis sentimientos, que todos forman parte de mi equipaje emocional de vida. En lugar de eso, no, lo tapo, lo oculto. Entonces, cuando queda ocultado, quedo partido. Y repito, eso es la disociación y eso es lo que acaba creando que en mí exista continuamente y permanentemente una imagen de mí oculta, que es una imagen que odio, es una imagen que me da rabia de mí, porque yo no quisiera ser así, yo quisiera ser como esas personas que me han dicho siempre que son los modelos de potencia, los modelos poderosos, estos que hablan tan bien, estos que seducen, estos que tienen como una especie de seguridad en la vida. Pero repito, cuidado, que detrás también de todo complejo de inferioridad existe un complejo de superioridad. O dicho a la inversa, detrás de toda superioridad se esconde un complejo de inferioridad. Por lo tanto, la ecuación siempre va de la mano, el ego hinchado y el ego deshinchado, porque al final son como dos aspectos del yo, y eso lo tenéis que tener en cuenta. El que viene y os dice, yo soy poca cosa, soy como una hormiguita, yo es que no me gusta destacar, yo voy por la vida siempre de cosas pequeñitas, y os parece que esa persona, qué humildad, cuidado, no sabemos si ciertamente es humildad o es una sombra, como decís por aquí, que esconde precisamente una superioridad que no ha encontrado cómo manifestarse. Y entonces solo ha encontrado una forma de expresarse, que es otro personaje, que es el personaje no del superior, sino del inferior. Ay, pobre de mí, no, porque yo soy poca cosa, ya lo sabéis, porque a mí no me gusta destacar, no creo que se me... Pero en el fondo están maldiciendo, porque a ellos les gustaría que contaseis con ellos, que tuvieran protagonismo, que también fueran protagonistas. Entonces, fijaros, qué lío que tenemos ahí entre estas dos polaridades que son lo inferior y lo superior, que están en correlación compensatoria continuamente. Por lo tanto, es muy importante que atendáis que cuando existe demasiada tendencia a vivir en estos sentimientos, sean de superioridad como de inferioridad, no tengáis en cuenta el sentimiento como tal, sino que exploréis en la imagen creada. ¿Cómo me he creado yo esta imagen de mí? ¿Desde cuándo yo tengo estos sentimientos? ¿Cómo fue la relación con mis personas que de algún modo me ayudaron a crecer?
Entonces, ahí es como podréis daros cuenta y observar cómo se ha hecho en vosotros este proceso de haceros personas. Pero personas en esta primera etapa de la vida, que no dejáis de ser personas dependientes. Luego buscamos la independencia, porque queremos ya ser nosotros mismos y también entonces nos pegamos unos lechazos porque vemos que no podemos, hasta que alcanzamos la madurez de entender que en la vida todo funciona por interdependencia. Entonces, efectivamente, la segunda etapa de nuestra vida va a ser ya olvidarse de estos sentimientos que, repito, son muy anormales, porque en la vida no está todo resuelto, ni en la vida vamos a conservar siempre esa perfección. Recordar ese principio sufí, que me gusta mucho, que dice: detrás de todo imperativo o exigencia se esconde un ideal. Y detrás de todo ideal se esconde un vacío o una carencia. Más claro no se puede decir. Con lo cual, estamos ahí reconociendo que efectivamente hemos intentado resolver nuestro vacío interior, nuestra inseguridad, a través de idealizaciones, a través de buscar figuras y formas superiores, pero que nos llevan solo al camino de la frustración, porque nunca lo acabamos de alcanzar. Con lo cual viene más exigencia, y es un juego que no se acaba nunca. Así, no vamos a poder confiar en nosotros mismos. Entonces, esa es la clave más importante. No hablemos ya más, es una propuesta que yo os hago, por Dios, no hablemos más de necesito ser una persona segura. No hablemos más de necesito seguridad en mi vida. No hablemos más ya de seguridad, porque, repito, hay muy pocas personas que tengan seguridad completa en todo en su vida. En cambio, es muy diferente, y volvamos a las mamás que os decía al principio, es muy diferente hablar de confianza. Entonces, cuando yo pregunto a esas mamás, a ver, ¿cuántas de ustedes están seguras que su hijo es suyo? Todas me dicen, segurísimas. Inmediatamente les pregunto, ¿y tienen la misma seguridad, tienen la misma certeza que su pareja va a estar toda la vida con ustedes, por ejemplo? Dicen, no, ahí no tenemos la seguridad. Efectivamente, ¿de cuántas cosas podemos decir que tenemos seguridad absoluta? Sobre todo lo que pueda ocurrir en la vida. Yo al menos tengo poquísima. En cambio, es muy diferente si en lugar de hablar de seguridad, hablamos de confianza. No exijo, fijaros, no exijo seguridad, sino procuro desarrollar la máxima confianza en mi vida. Confiar en mi intuición, confiar en mis ideas, confiar en mi visión, confiar en mis dones, confiar en mis posibilidades, confiar en quién soy como soy, confiar en que como ser humano soy digno como cualquier otro y merezco como cualquier otro ser amado, ser creativo, tener en la vida lo que me proponga. Y eso solo es confianza, no seguridad. La seguridad, yo no sé cómo tenerla, la seguridad, repito. Puedo tener seguridad de lo vivido. Puedo tener seguridad de algunas pequeñas cosas que sí, que tengo como la certeza absoluta y puedo decir, sí, eso sé que va a ser así siempre en mi vida. Tengo la seguridad absoluta de que existe esta experiencia o que tengo mis encuentros con lo divino. Cada uno ahí puede decir, sí, ahí me siento seguro, tengo una fe absoluta. Pero se basa siempre en la confianza, no en la exigencia de seguridad. Entonces, no nos exijamos más seguridad. Seamos capaces de abrazar más la confianza. Entonces, ahí viene el gran reto. Entonces, ¿cómo me hago confiable? Pues la respuesta casi que es muy sencilla. Haciendo actos de confianza. ¿Y cómo se hacen actos de confianza? Pues confiando. Es como si me dijerais, ¿y cómo se hace para andar? Pues andando. ¿Pero cómo tengo que hacerlo para andar? Ponte de pie y da un paso. Entonces, ponte de pie y confía. Empieza haciendo actos de confianza. No solo una confianza
digamos que mucha gente dice, bueno, yo es que ya confío en la vida, está muy bien, pero mira, la primera confianza es contigo, porque la vida, ¿sabes qué pasa? Ahora está o no está. A veces la vida también te falla. A veces ocurren cosas inesperadas. Por lo tanto, la confianza no es en lo que pueda suceder, sino que ocurra lo que ocurra. Confío en que podré sostenerlo. Por lo tanto, no es una confianza en lo externo. Y cuidado con lo externo, porque entonces vamos buscando falsas seguridades. Por tener el sentimiento de inseguridad, voy buscando fuera seguridades. Entonces, cuando la gente se pega a gurús, cuando se pega a grandes modelos, se pega y quiere hacer la vida igual que, porque es como una especie de decir, esas son las personas que, entonces yo tengo que ser como ellas. No, es que así no vas a alcanzar nunca la confianza en ti, nunca. ¿Por qué? Porque estás renunciando a ser tú, estás queriendo ser otro que no eres. Entonces, descubre quién eres en realidad. Descúbrete a ti, no solo haciendo una especie de balanceo entre mis defectos y mis virtudes, que eso con cualquier carta del eneatipo o cualquier carta astral ya tienes un test de personalidad hecho. Que no se trata tanto de eso, se trata que te conozcas interiormente, que conozcas cuál es tu naturaleza verdadera, que sepas qué has venido a hacer a este mundo, que de algún modo encuentres en tu inconsciente la parte que te corresponde, la parte que tú has heredado del universo y que está en ti. Deja que se manifieste, confía en su proceso. Por eso no hay que temer tanto al inconsciente, que a veces lo tememos demasiado, sino que podemos sostenerlo, conocerlo y darnos cuenta de qué nos está diciendo y cómo de algún modo la intuición en mi vida se corresponda con aquellas intuiciones que nacen del inconsciente. Por lo tanto, ahí es donde yo tengo las bases de la confianza. Y ahí es donde yo empiezo a dirigirme poco a poco hacia el sentir que la máxima confianza está dentro de mí. Y como puedo sostenerme en ella y por ella, no temo nada. Y no se trata de estar seguro, se trata simplemente de no tener miedo. De ser capaz de sentirte que estás en esa confianza que te va a dar el margen para que tú en la vida vayas consiguiendo y vayas realizando aquellas cosas que te propones. Lo único que necesitas es confianza. Eso sí, hay que trabajarla continuamente. Por lo tanto, cada situación de la vida, cada situación que te encuentras, cada relación, cada conflicto que en este momento puedas tener, cada sentimiento de inferioridad que puedas tener o sentimiento de inseguridad, es una ocasión para que aprendas. Es una ocasión para que te permitas confiar. Pues mira, tengo este sentimiento, pero ahora voy a confiar. ¿Y en quién voy a confiar? ¿En qué? En mí. Pero ¿cómo voy a confiar en mí si lo que siento es un temor? No, pero ese no eres tú. Ese es tu ego. Esa es la imagen que tú te has construido de ti a lo largo de la vida y sobre todo se ha construido en esa etapa donde el proceso de hacerte persona pues no fue del todo bien porque hubo o demasiada autoridad o demasiada practicidad, o sea, demasiado consentimiento o hubo demasiada protección. Por lo tanto, por favor, confiad. Haced actos de confianza. Cada situación, repito, que os encontréis a partir de ahora son actos de confianza y aunque venga, porque vendrán esos sentimientos de inseguridad, no os exijáis seguridad, sino meteros en la confianza, inundaros de confianza. Ese es el camino. Y por ahí se van a ir diluyendo esos sentimientos de inseguridad y vais a poder ya. Y cuando lo sintáis, es que, porque repito, seguramente como están anclados en nuestra neurología y siguen ahí desde que somos pequeñitos, pues probablemente de vez en cuando van a aparecer. Pero cuando aparezcan, simplemente decir, ya está ahí la campana que me recuerda que tengo que confiar en mí. Y entonces, hacer actos de confianza. Bueno, ya está. Os he dicho todo lo que os podía decir sobre el tema del sentimiento de inseguridad, del complejo de algún modo de inferioridad, que también lo hemos puesto así. Son diferentes palabras, aunque me gustaría que no nos quedásemos con la idea del complejo, por aquello de no entrar tanto en aspectos clínicos, sino simplemente en partir de nuestra experiencia cotidiana.
en esta experiencia cotidiana es el sentimiento que a veces tenemos de inseguridad, que ahora creo que con todo lo que he dicho hoy lo habréis comprendido perfectamente y a partir de ahora vais a ser auténticos responsables de vuestra confianza, que solo puede depender de vosotros. Hombre, siempre se da las gracias, siempre nos gusta sentirnos que nos apoyan, claro que sí, y sentirnos que tenemos personas al lado que nos dan un empujón, claro que sí, y saber que existen referentes que gracias a ellos podemos aprender a confiar mejor, claro que sí. No estoy negando nada de lo que fuera pueda ayudarnos, pero cuidado que todo lo que no nazca de dentro va a convertirse ahí fuera en una adicción o en un apego o en quedar atrapado en un modelo que no soy yo. Por lo tanto, muchas gracias como siempre a todos, que tengáis muy buena noche, buen mes y dentro de más o menos, como sabéis, tercer martes de cada mes vamos con una nueva clave del autoconocimiento. Los que no lo hayáis visto, ya lo sabéis, o si queréis recomendarlo a alguien, pues estará colgado en unas horas, seguramente en YouTube y también colgado aquí en Instagram, por lo tanto lo tendréis a vuestra disposición. Repito, de corazón, muchas gracias, namaste, que tengáis muy buena noche.